acetil-CoA y el oxalacetato. Por encima citrato sin tasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata. Hola a todos, nuevamente estamos aquí con un nuevo video de esa serie de videos que estoy realizando sobre lo que viene siendo la electrocardiografía. En este caso, pues abarcando lo que es el eje eléctrico. En los videos pasados, pues recordemos que hablamos de lo que son las diferentes derivaciones, de lo que son los diferentes ritmos cardíacos, de cómo calcular la frecuencia cardíaca y entre otras cosas que abarcamos en esos videos pasados que se encuentran aquí en la descripción de este mismo video. Así que para continuar con este tema inmenso que lo que es la electrocardiografía, pues vamos a ver lo que viene siendo el eje eléctrico. Y en cuanto a los tópicos, pues tenemos que vamos a explicar lo que es el eje eléctrico o eje cardíaco. Tenemos, y vamos a ver más que todo tres métodos para calcularlo. Ya como tal, uno se queda con el que más le gusta a uno y con el que le parezca más fácil. Yo voy a explicar los tres. Tenemos el primer método para calcular el eje eléctrico, el cual tenemos que hacer el método de coordenadas o el método del paralelogramo. Ahorita la vamos a ver. Tenemos lo que es el método de la derivada isobifásica. Y por último, tenemos que para mí me parece que es el mejor, pues como más sencillo y más rápido, es el método del OK. ¿Listo? Vamos a proceder a abarcar cada uno de ellos específicamente. Así que iniciando tenemos lo que es el eje eléctrico o el eje cardíaco. ¿Cuál tenemos que recordar? Que más que todo el eje eléctrico se basa gracias a lo que es ese triángulo de Itoven, que si recordamos pues ya en el principio de los videos pasados lo explicamos, cómo se forma, con las diferentes derivadas, tanto las unipolares como las bipolares. Y tenemos que recordar que el eje eléctrico simplemente más que todo nos habla de cómo está ese impulso eléctrico del corazón, de cómo se desvía o de cómo se encuentra normalmente, que si recordamos, tenemos lo que es el eje normal, porque aquí tenemos lo que es el nódulo sinusal, ¿sí? Y vemos que el impulso eléctrico pues siempre va a estar dirigido más o menos hasta acá, o sea, lo normal es que se encuentre aquí, que se dirija de esta forma. Luego tenemos que esto de acá es el eje eléctrico normal. Ya tenemos que si se desvía es porque hay una alteración que hace que el eje eléctrico se me desvíe o hacia la izquierda o hacia la derecha. Que vamos a ver qué significa cada una de esas cosas y cómo son los valores normales de cada tipo de eje, tanto el normal como el desviado hacia la derecha o como el desviado hacia la izquierda. Entonces tenemos que saber que el eje eléctrico normal va de menos 30 a más 110 grados. Entonces tenemos que el eje eléctrico normal tenemos que va a estar en este rango de más 110 grados hacia menos 30. Esto de aquí es el eje eléctrico normal. Pero también podemos tener diferentes variaciones. Tenemos lo que es un eje eléctrico desviado a la derecha y lo que es un eje eléctrico desviado a la izquierda. Tenemos que el eje eléctrico desviado a la derecha es el cual se encuentra desde más 110 hacia más o menos 180, que sería todo esto de acá. Esto de aquí es un eje eléctrico desviado a la derecha. Y también tenemos lo que es un eje eléctrico desviado a la izquierda, el cual se encuentra desde menos 30 hacia menos 90 grados. Esto de aquí tenemos que es el eje eléctrico desviado a la izquierda. Y también tenemos un caso que es el caso extremo, el cual tenemos que es el caso o lo que es la famosa zona de nadie, que más que todo se refiere a una desviación extrema del eje desviado a la derecha, ¿sí? Y ahorita vamos a ver cómo es que se pueden calcular esos diferentes grados para poder saber en qué eje se encuentra pues el corazón de ese electrocardiograma que estaremos leyendo. Así que para iniciar, pues vamos a ver lo que es el método de las coordenadas, que para mí pues tenemos lo que es el método como más largo, el más tedioso, y que como tal pues no se usa mucho en la clínica como tal, pero todo vamos a explicarlo. En este método de las coordenadas vamos a ubicarnos en lo que va a ser D1 y en lo que va a ser ABF. Únicamente nos fijaremos en estas dos derivaciones, D1 y ABF. Y vamos a usar lo que es el método de la tangente a la menos 1. Ahorita vamos a explicar cómo es este método. Para poder trazar este triángulo de acá, que ahorita vamos a explicarlo cómo es que lo trazamos. Pero más que todo, el valor que nos den de 1 va a ser en este caso la X, y el valor que nos dé en ABF va a ser en este caso la Y, en lo que viene siendo en ese plano cartesiano que tenemos acá. Pero ahora sí, vamos a hacerle un zoom a AB1 y hacerle un zoom a ABF, que es lo que tenemos acá. Y tenemos que en ambos casos vamos a contar lo que viene siendo la onda R, o sea, el número de cuadritos que tenga la onda R hacia arriba, y le vamos a restar
con el número de cuadritos que tenga la onda S, o sea, con el número de cuadritos que tenga hacia abajo, ¿sí? Tanto en D1 como en ABF. Aquí tenemos el ejemplo. Entonces tenemos que en este ejemplo de acá, tenemos que D1, el número de cuadritos que tiene la onda R, contando desde el inicio de la onda R hasta el final de la onda R, son un total de 8 cuadritos. ¿Listo? Y a esos 8 cuadritos le vamos a restar el número de cuadritos que tiene la onda S. Desde la onda S del principio hasta el final de la onda S. ¿Qué tenemos? Aquí hay 1 y hay 2 cuadritos. Así que sería 8 menos 2. Y eso nos da un valor que de 1 estará valiendo 6. ¿Listo? De 1 vale 6 en este caso. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en ABF. Igualmente, contamos el número de cuadritos que tenga la onda R, que en este caso serían 5 cuadritos, y lo restamos en el número de cuadritos que tenga la onda S, que tenga hacia abajo, que en este caso también sería 2 cuadritos. Así que sería 5 menos 2, tenemos que ABF va a estar valiendo 3. Y ahora, como dijimos, vamos a ubicar en este plano cartesiano, el cual tenemos que la X va a representar a D1 y la Y va a representar a ABF. Por lo que tenemos que la vamos a ubicar. Entonces, si tenemos que D1 me dio que valía 6, pues ubicamos en el plano cartesiano, ubicamos lo que viene siendo 6. Y como tenemos que ABF me dio 3, pues ubicamos en el plano cartesiano, en esa Y, ubicamos lo que viene siendo 3. Y trazamos pues este triángulo. Y lo que nos interesa acá es hallar este ángulo de acá, que es lo que nos va a dar el eje eléctrico. ¿Y cómo lo hallamos? Haciendo lo que viene siendo el método de la tangente a la menos 1, que básicamente se basa en colocar el valor opuesto al ángulo sobre el valor adyacente al ángulo. O sea, ¿cómo es esto? O sea, colocamos el valor que me daría ABF, estaría en la parte de arriba, y el valor que me representa AD1 estaría en la parte de abajo, que es como tenemos acá. Tenemos tangente a la menos 1 y tenemos que el valor que me daba en ABF era 3. Colocamos 3 arriba y lo dividimos sobre el valor que me daba de 1, que era 6. Entonces dividido sobre 6. Sería tangente a la menos 1 de 3 sobre 6 para que me dé un total de 26,56 grados. O sea, tenemos que este eje eléctrico se encuentra dentro del valor de lo normal. Es un eje eléctrico normal. Vuelvo y digo, este método me parece muy tedioso, me parece muy largo, pero de todos modos, pues cada uno lo hace como le parezca mejor. Y tenemos el siguiente método, que es el método de la derivada isobifásica, que es un poquito más corto y es un poquito más sencillo. Y para este caso tenemos lo que viene siendo la mnemotecnia de lo que viene siendo la abuela Flor y sus 3 maridos. ¿Qué me refiero con esto? Es que vamos a ubicarnos lo que viene siendo las derivadas unipolares y las derivadas bipolares. Entonces tenemos lo que viene siendo ABF, ABL y ABR, que me representan lo que es la abuela Flor con sus 3 maridos, de 1, de 2, de 3. Porque tenemos que ABF siempre va a estar con D1. O sea, tenemos que ABF la va a cortar de 1, como tenemos acá. Ubicamos ABF y vemos que quien corta ABF es de 1. La perpendicular de ABF es de 1. ¿Listo? Ahora nos vamos con la L, la parte de la L de Flor. Y tenemos que ABL siempre va a estar con D2. ABL la va a cortar de 2. Ubicamos ABL y ubicamos D2 que tenemos acá. Y vemos que ABL la cortará siempre de 2. Es la perpendicular de ABL, va a ser de 2. Y tenemos lo que viene siendo la última letra de la palabra flor, el cual tenemos que va a ser ABR. Que ABR siempre va a estar con D3. ABR siempre la va a cortar de 3. Ubicamos ABR, aquí estaría, y vemos que quien la corta es de 3. La perpendicular de ABR es de 3. Y esto de acá que estoy haciendo se llama lo que viene siendo la gráfica hexadecimal, que toca en realidad aprendérsela, saber dónde se encuentra de 1, dónde está de 2, dónde está de 3 y qué me equivale a los ángulos, para poder saber dónde me la corta, dónde me corta cada perpendicular. Pero más que todo es saber que ABF va con D1, que ABL va con D2 y que ABR va con D3. Y veamos cómo ponemos esto en práctica. Tenemos aquí un ejemplo. Entonces, ubicamos
la derivada más isobifásica, ¿cierto? O sea, ubicamos la derivada que al restar la onda R menos la onda S me igualen más a cero, que en este caso pues tenemos que es la derivada de 1. Y si nos acordamos de la mnemotecnia de la abuela Flor y sus tres maridos, ¿quién me corta A de 1? Veamos, A de 1 me lo está cortando ABF. Así que tenemos que la perpendicular de D1, vamos a ver que es ABF. Así que nos ubicamos en el plano hexadecimal. Tenemos D1 acá e ubicamos lo que viene siendo ABF, que sería esta de acá. Y vemos que ABF en este caso es positivo, y tenemos en cuenta, ABF es positivo. Pero que tenemos que si ABF es positivo, el valor de referencia va a ser más 90 grados. Es una perpendicular positiva. Así que tenemos que en este caso sería un eje eléctrico normal, porque vemos que se encuentra dentro del grado, dentro del ángulo de normalidad del eje eléctrico. Tenemos otro ejemplo. Nuevamente buscamos la onda o la derivada más isobifásica. En este caso tenemos que la más isobifásica es de 3, como tenemos acá. Y recordemos, la abuela Flor y sus tres maridos. ABR, ¿quién la corta? De 3. Así que tenemos que nos ubicamos en su derivada perpendicular de 3, que sería ABR. Y nuevamente, lo ubicamos en nuestra gráfica hexadecimal. Ubicamos de 3, que en este caso de 3 se encuentra aquí. Y buscamos ABR, que ABR la corta acá, para que forme 90 grados, y por eso es que es perpendicular. Y vemos que en este caso ABR es negativo, ABR es negativo, por lo que tenemos que lo ubicamos en una perpendicular negativamente, como estaría acá. Y en este caso, pues tenemos que el eje eléctrico se encuentra en esta zona, que ¿qué dijimos que zona que era? La zona de nadie, o una desviación extrema del eje desviado a la derecha, que sería esta zona de acá, que me dio menos 150 aproximadamente. Y tenemos el último ejemplo de este método de la isobifásica, que nuevamente buscamos la derivada más isobifásica. En este caso tenemos que ¿cuál es? Es ABL. ¿Listo? Y recordemos, la abuela Flor y sus tres maridos. L se encuentra en la mitad. ¿Quién me corta L? Me la corta D2. Así que tenemos que nos ubicamos su perpendicular, que va a ser D2. Nuevamente, ubicamos esto en la gráfica hexadecimal. Ubicamos ABL, que es la isobifásica, y ubicamos quién la corta, su perpendicular, que viene siendo D2, que es esta que tenemos acá. Y vemos que efectivamente forman un ángulo de 90 grados. Y vemos que D2 es positivo. Vemos que D2 es positivo. Porque tenemos que en este caso, la gráfica perpendicular de D2 se ubicaría en más 60 grados. Así que tenemos que se encuentra dentro del valor de normalidad. Es un eje eléctrico normal. ¿Listo? Estos fueron como 3 ejemplos del método de la isobifásica, que sigue siendo corto, pero puede ser un poquito aún inclusive tedioso. Pero pues nos da un valor de proximidad de ese eje eléctrico. Porque recordemos, el método de la tangente era un valor casi que exacto del eje eléctrico. El método de la isobifásica es un valor aproximado, pero aún así nos dice si está bien o desviado a la derecha o desviado a la izquierda. Y por último tenemos lo que es el método del OK, que en mi parecer es el más rápido y el que más nos va a ayudar en la clínica. Así que pues aquí tengo unos videos en el cual explico a qué me refiero con este método del OK. Bueno, en cuanto al método del OK, vamos a utilizar nuestras dos manos, la mano derecha y la mano izquierda. Y vamos a colocar nuestros pulgares como si fueran el método, pues OK, ¿no? Y tenemos que la mano derecha nos va a representar la derivada de 1. Nuestra mano derecha nos representa la derivada de 1. Y nuestra mano izquierda nos representa la derivada ABF. ¿Listo? Y vamos a ver que dependientemente si están las derivadas positivamente o están negativamente, vamos a ver esto cómo influye en el electro, ¿sí? Entonces veamos, si tenemos un ejemplo en el cual tenemos que D1 es positivo, pues tenemos que la mano derecha que me representa a D1 va a estar OK. ¿Listo? D1 positivo, D1 está OK. Tenemos ABF positivo, ABF está OK. O sea, tenemos que ambas derivadas están bien, están positivas. En este caso tenemos que el eje eléctrico va a ser normal. El eje eléctrico está OK. ¿Listo?
Tenemos otro ejemplo. Tenemos D1 va a estar positivo, D1 va a estar ok. Mano derecha está ok. Pero tenemos que ABF está negativo. ABF se encuentra en dislike, se encuentra hacia abajo. Y en este caso, la mano hacia donde se encuentre negativamente va a ser hacia donde se va a girar el eje. ¿A qué me refiero con esto? Si en este caso ABF es la negativa, en este caso la mano izquierda es la que está hacia abajo, pues el eje eléctrico va a estar girado a la izquierda, ¿sí? ABF negativo, D1 positivo, ¿cuál es la que está negativamente? ABF, la mano está hacia abajo, se deriva hacia la izquierda. Un eje eléctrico girado a la izquierda. Tenemos otro ejemplo. Tenemos D1 se encuentra negativamente, por lo que tenemos que D1 va a estar hacia abajo. D1 está negativo, está en dislike. Pero tenemos que ABF es positivo. ABF está ok. En este caso, ¿cuál es la mano que desciende? La mano derecha. Pero que tenemos que en este caso nos encontramos frente a un eje girado a la derecha. ¿Listo? Siempre la mano que es hacia abajo es hacia donde se deriva, hacia donde se gira el eje. ¿Listo? Tenemos otro ejemplo, en el cual tenemos que D1 es negativo. ¿Listo? Mano derecha, D1 negativo. Y tenemos que ABF es negativo. Mano izquierda, negativo. En este caso, ambos dedos, ambas manos están hacia abajo. Pero que tenemos que en este caso el eje se encuentra con una desviación extrema. Desviación extrema, que es la cual se encuentra desde menos 90 hacia menos 180. Y también tenemos otros casos en el cual tenemos que encontrar las ondas isobifásicas. En el cual tenemos que, un ejemplo, encontramos que D1 es positivo. D1 es positivo. Pero tenemos que ABF es isobifásico. ¿Cómo lo ubicamos? Lo ubicamos en la mitad. ¿Sí? D1 positivo, ABF isobifásico. En este caso pues tenemos que no hay ningún dedo hacia abajo, así que para ningún lado se mueve el eje. Es un eje eléctrico normal. Si fuese lo contrario, si fuese D1 isobifásico, pero ABF negativo, pues en este caso pues tenemos que si hay un dedo hacia abajo, porque por lo que en este caso tenemos que el eje eléctrico se gira hacia la izquierda. Listo, ahora veamos este ejemplo de acá, para ponerlo un poco más en práctica. En este ejemplo tenemos que la derivada de 1 se encuentra negativa. La mano derecha está hacia abajo. Y en este caso ABF es positivo. O sea, en la mano izquierda está ok. En este caso pues tenemos que el eje eléctrico se encuentra como la mano derecha hacia abajo se encuentra desviado hacia la derecha. Y sigamos con otro ejemplo, otro más para poder practicar mucho más este método del OK. Tenemos que en este caso D1 es positivo, o sea, D1 está OK. Y tenemos que en este caso ABF está negativo, o sea, ABF está en dislike. Pero que tenemos que la mano que se encuentra hacia abajo es a la mano a la cual se gira el eje. O sea, es un eje eléctrico girado hacia la izquierda. Y tenemos este último ejemplo del método del OK para poder practicarlo mucho más y afianzarlo mucho más. Entonces miramos nuevamente, miramos D1 y miramos ABF. ¿Cómo se encuentra D1? D1 está negativo. Entonces el dedo de la mano derecha hacia abajo, negativo. Y miramos cómo está ABF. ABF ¿cómo está? ABF está positivo. La mano izquierda está en OK. En este caso, ¿cuál mano es la que desciende? La mano derecha. El eje está girado hacia la derecha. Y así es como se sacaría lo que viene siendo el eje eléctrico en el método del OK, que es un método mucho más rápido, pero pues sí es verdad que no me da un valor preciso de cuánto está el eje. Pero que digamos yo recomiendo, tengo que todo, hacer el método del OK como para tener en mente si está desviado o está normal. Y luego de ello, mirar el método de isobifásica, que es un poquito más rápido, para saber en cuánto está el eje, si está, un ejemplo, menos 30 o está en menos 90. Y es como yo lo suelo hacer para poder tener en cuenta si está desviado rápidamente y poder tener en cuenta un valor preciso de cuánto está desviado el eje. Y por último, pues veamos lo que son las diferentes causas de la desviación del eje. Veamos por qué se desvía el eje a la izquierda. Tenemos que mirar que todo lo que me afecte el corazón izquierdo me va a generar que se desvíe el eje a la izquierda. ¿Cómo en qué casos encontramos esto? Como puede ser una variación normal, puede ser que esté desviado a la izquierda, pero pues que no sea algo patológico. Pues también tenemos otras cosas como viene siendo las desviaciones mecánicas. ¿Cómo puede ser esto? Cualquier fenómeno que me eleve el hemidiafragma
va a hacer que se me desvíe el eje a la izquierda. ¿Cómo en qué caso? En un embarazo se me eleva el hemidiafragma, en una expiración forzada, ¿sí? Cuando la paciente tiene, o el paciente tiene lo que es una citis, ¿sí? También tenemos que eso lo que hace es elevarme el hemidiafragma. O cuando tenemos diferentes tumores abdominales, esto me puede generar una desviación a la izquierda por una elevación del hemidiafragma. También tenemos otros casos, como puede ser una hipertrofia del ventrículo izquierdo, se puede manifestar con una desviación a la izquierda del eje eléctrico. También tenemos los diferentes bloqueos que me manifiestan o me generan una desviación a la izquierda, como puede ser un bloqueo del fascículo anterosuperior o como puede ser un bloqueo de la rama izquierda. Igualmente, como dije anteriormente, los temas de los bloqueos los vamos a abarcar más adelante. También tenemos otro caso, diferentes cardiopatías congénitas me pueden generar desviación a la izquierda. Y también tenemos lo que viene siendo un síndrome, que es el síndrome de Wolff-Parkinson-White, que también me puede generar una desviación a la izquierda. Así que cuando vemos que un eje eléctrico se encuentra desviado a la izquierda, podemos pensar que la etiología puede ser cualquiera de estas. Tenemos el otro caso, el cual tenemos que es la desviación a la derecha, que igualmente cualquier cosa que me altere o que me afecte el corazón derecho me va a generar una desviación a la derecha. ¿Cómo qué cosa me puede generar esto? Nuevamente una variación normal, ¿sí? Y tenemos ya como tal lo que es patológico, el cual tenemos que nuevamente tenemos las desviaciones mecánicas, que en este caso sería cualquier fenómeno que me deprima el hemidiafragma, ¿sí? Desviación izquierda era cualquier fenómeno que me eleve el hemidiafragma. Pero en la desviación derecha, es cualquier fenómeno que me deprima el hemidiafragma, como puede ser una inspiración profunda o como puede ser un enfisema en el caso del EPOC. También tenemos lo que viene siendo una hipertrofia al ventrículo derecho, se puede ver manifestado como una desviación del eje a la derecha. También tenemos lo que viene siendo los diferentes bloqueos, como es el bloqueo del fascículo posterior inferior y un bloqueo de rama derecha. Nuevamente los diferentes bloqueos los abarcaremos en videos más adelante. Y también tenemos lo que viene siendo lo que es la dextrocardia. Recordemos cuando el corazón se encuentra desviado. Recuerdo que también la dextrocardia puede ser una manifestación de un ABR positivo y un D1 negativo. Y también tenemos lo que viene siendo igualmente el síndrome de Wolff-Parkinson-White. Y eso sería todo por este video de eje eléctrico y las diferentes formas en el cual lo hallamos, diferentes métodos. Cada uno se queda con el método que más le guste, que más le parezca sencillo y el cual se sienta más cómodo realizándolo. En el siguiente video pues abarcaremos lo que viene siendo ya como tal la onda P y el intervalo PR. Así que nada, gracias por escuchar. Esto fue todo por este video.